para la entrega. ¿Qué significa esto? Bueno, la misma estrategia que ya los que conocemos un poco de historia, aunque no la hayamos vivido, pero sí la hemos estudiado y la hemos analizado, es lo mismo que hizo la dictadura empresario-militar. Durante la dictadura no fue para matar 30.000 personas, no fue para robar bebés, no fue para mandar a la gente al exilio, no fue para torturar, ese no era el objetivo. El objetivo era reformatear económicamente la Argentina. La Argentina, desde la década del 30 hasta la década del 70, entre tantas cosas, se transformó en una Argentina industrial, en una Argentina de mercado interno, en una Argentina de pleno empleo, en una Argentina con desarrollo tecnológico, en una Argentina, a pesar de que años antes había sido la noche de los bastones largos, en una Argentina con una universidad pública potencia, en una Argentina de desarrollo tecnológico y en una Argentina que se pensaba como un país. La dictadura vino a cambiar y a reformatear esa estructura económica y productiva y transformarla en una estructura de valorización financiera. Como su nombre lo indica, ponerle valor a lo financiero, lo especulativo, y restarle a la industria, la producción, el comercio, el mercado interno. Desde el 76 para acá es que vino esa caída profundizada por todos los gobiernos, excepto del 2003 al 2013, que fueron 10 años de crecimiento sostenido y de recuperación, porque hablar de crecimiento, o sea, partió de muy abajo. Entonces, de recuperación sistemática, y todos los números lo muestran, de la industria, del salario, del mercado interno, del consumo, de las empresas que se habían vendido, largos, etcétera. Pero todavía con el corset, que fue muy difícil de desarmar. De hecho, no se tocó la ley de entidades financieras de la dictadura, que fue una de las primeras cosas que hizo José Alfredo Martínez de Hoz, con ese corset que tenemos hasta hoy. Hasta hoy. El impacto de la dictadura en términos económicos fue lo que identificó Rodolfo Walsh al año de la dictadura, que era el sometimiento a la miseria planificada a millones y millones de personas. Y eso no terminó en el 83. Eso tiene una onda expansiva hasta hoy. El terror, las desapariciones, los secuestros, las torturas, fue para tapar ese reformateo económico. El terror fue un método, el terrorismo de Estado fue instrumental, no fue el objetivo. Bueno, estamos en la misma situación. Y alguien me dirá, estás exagerando, ahora no hay centros clandestinos de detención, ahora nos roban bebés. Se trata de ver y alertar sobre las situaciones análogas y sobre todo frenarlas. Sobre todo frenarlas. Este es un gobierno que viene a terminar de destrozar lo que queda de la industria, del comercio, del mercado interno, del trabajo argentino, de las jubilaciones, para volver a iniciar un ciclo de deuda y valorización financiera, porque los personajes se dedican a eso. Sobre todo el ministro de Economía, Luis Caputo. Y para hacer eso necesita una sociedad quieta, una sociedad con miedo, una sociedad aterrorizada, una sociedad distraída con otras cosas también. Yo veo, y hace mucho que lo planteo, que Milei no improvisa, que Milei no se saca, que Milei no tiene exabruptos. Milei tiene un plan. Tiene un plan económico y tiene un plan comunicacional y represivo para sostener ese plan económico. Y ese plan comunicacional y represivo es un manual que está escrito, que está estudiado, que está parcialmente detallado en ese libro ya muy recomendado por nosotros, lo vuelvo a recomendar, Los Ingenieros del Caos de Ciudadano de Adémpoli, donde se explica ahí cómo se lleva adelante la comunicación de un proyecto económico que necesita de esa comunicación que distraiga y de esa represión que genere miedo para llevarse adelante. Y Milei es un gran performático de esa comunicación, que incluye reacciones violentas, insultos, amenazas,
incitación al odio, a la violencia, delitos. Tiene a Patricia Bullrich como la instrumentadora del plan represivo, que incluye represión, ataques, detenciones ilegales, racias, retenes, sin lo cual no pueden sostener el plan de Caputo, que es un negocio garantizado por el Estado, no es timba, es un negocio financiero garantizado por el Estado, que en algún momento revienta. Y en estos días lo estamos viendo pero muy a flor de piel, con la situación de las personas detenidas a raíz de algo que no puede ni cerca ser un delito, es básicamente, con suerte, una contravención, que son un grupo de personas que fueron a escrachar al diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y candidato del gobierno para la provincia de Buenos Aires, y tiraron mierda en la vereda y pusieron un cartel que dice: Espert, acá vive la mierda de Espert, con Cristina no se jode. Obviamente el contexto es la detención de Cristina, absolutamente ilegal y arbitraria. Es la provocación de Espert hace poquito en una actividad en la Universidad Católica, donde le dijo que Florencia Kirchner era una hija de puta y fue repudiado y se tuvo que ir, pero lo hizo a propósito, porque todo esto también es performático y a propósito. Y bueno, y hubo gente que tuvo la pésima idea, repito, no lo hagan, no es por ahí, de ir a tirarle mierda a la casa de Espert. Y esto le tocó a la jueza Sandra Arroyo Salgado, una jueza muy servicial en todos los aspectos de esa palabra, una jueza muy vinculada a los servicios de inteligencia y una jueza que se pone al servicio de un gobierno. Vayamos a saber por qué lo hace, en algún momento nos enteraremos. Y decide ser funcional a la estrategia de José Luis Espert y del gobierno y tratar de atemorizar a la población. Detuvo primero a Alexia Abaigar, una joven que participó efectivamente de esto. La tuvo 36 horas incomunicada, recién ahí le tomó declaración indagatoria y después la mandó al penal de Seiza. Alexia Abaigar tiene problemas de salud graves, respiratorios. Estamos en los días más fríos del año. Y la jueza sabe que tiene riesgo de vida si no se la trata correctamente. Y obviamente en un penal con este frío, para una persona con problemas respiratorios, no es el mejor lugar. Y el médico que la atendió dijo: acá hay riesgo de vida, sáquenla de ahí. ¿Dónde está? Detenida. Y no contenta con esto, la misma jueza, Sandra Arroyo Salgado, hizo una razzia de detenciones, detuvo a Eva Mieri, que es concejala de Quilmes, detuvo a Candelaria Montescato, una joven de 24 años, que es militante de la Cámpora, detuvo a Aldana Musi, de 45 años, trabajadora social, y detuvo a Iván Díaz Bianchi, de 22 años, un estudiante de fotografía. No hay ninguna justificación para estas detenciones, más que una jueza que intenten poner el terror para hacerle un favor a un gobierno que quiere ese terror y esa hazaña para tapar la entrega de un país. Ayer habló Eva Pietrabalo, que es la madre de Alexia Abaigar, y dijo esto: Escarcelan a mí recién al tercer día, habiendo pasado 2 noches en la comisaría, la dejan a mi hija un día más, no le dan la excarcelación y la llevan el día sábado con las esposas puestas y encadenada al piso del móvil, la llevan hasta Talcahuano. Me dijo: mamá, parecía la filmación de una película de Netflix, porque le decían agache la cabeza y le sacaban fotos. El tema es que la secuencia de fotos
fueron en 3 oportunidades y en 20 minutos la llevaron volando desde Talcahuano hasta Ezeiza, que tampoco ella entendía por qué ese motivo de tanta urgencia de que ella sea depositada en el penal. Hoy a la mañana, pobrecita mi hija, otra vez le ponen las esposas, la llevan a un móvil, la llevan a Talcahuano sin decirle a dónde iba y la llevaron para hacer, como si te dijese, una auditoría médica. Hay dos motivos para tener a una persona detenida en medio de una investigación, que puede entorpecer la investigación y que se pueda fugar. Ninguno de los motivos son suficientes para tener a toda esta gente detenida. No tienen forma de entorpecer la investigación, está todo filmado, está todo ahí. No se van a fugar, viven acá, laburan acá, algunos incluso son trabajadores estatales. No dieron ningún indicio de que no quieran someterse a derecho. Y esto es básicamente persecución política. Estamos hablando de presos políticos. En democracia. Presos políticos. Patricia Bullrich ayer tuiteó sobre esto. Les estoy mostrando el tuit de Patricia Bullrich que dice: la concejal Tiracaca detenida. De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias. Ella y todos sus cómplices, me faltó la S, ya lo saben, las hacen, las pagan. Ataques, dice. Ataques. Fue básicamente una travesura infantil. Muy torpe. Hasta en términos de estrategia política. Porque le das la posibilidad de victimizarse a un violento. Pues José Luis Espert es un violento que incita a la violencia. Que comete él el delito de incitación a la violencia. Que pide cárcel o bala. Que dice que hay que poner a 2 o 3 cuerpos colgados y llenos de agujeros en la Plaza de Mayo para dar el ejemplo. Él incita a la violencia, él ataca. Y él además tiene posibilidad, por sus vínculos con el gobierno y como parte de un oficialismo represivo, de cumplir sus amenazas. Para que exista una amenaza, tiene que haber posibilidad de cumplimiento de esa amenaza. Si cualquier persona que amenaza tiene que estar detenida, por ejemplo, toda la hinchada de River cuando dice vamos a matar a todos los bosteros. ¿Se entiende? Ahora, no hay posibilidad de eso. Por eso no se los detiene y se canta por televisión eso. Para que vean la ridiculez. La amenaza no es en el aire, no es cualquier persona. Es que esa amenaza exista, que sea real, que la pueda llevar a cabo, que el que la recibe se sienta efectivamente intimidado. Nada de eso pasó. Nada. Hubo un escrache y hay persecución política y presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo, podemos decir ya. Porque no hay posibilidad de que la jueza Sandra Arroyo Salgado actúe por la suya. Esto decía Marcos, el hijo de Eva Mieri, la concejala detenida ayer por disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Decir que a mi vieja no se la llevaron por tirar mierda, como hacen diputados, senadores, no hablo de eses. A mi vieja se la llevaron por ser una militante, por ser madre, por ser hermana, por ser prima, por ser tía y hija también, hija de Carlos y Mirta, que Mirta vino como tantos argentinos acá a Buenos Aires, de Santiago del Estero, y mi abuelo también ha sido desaparecido y torturado, ya en pareja con ella, y sé que si le toca a mi vieja es porque tiene la fuerza necesaria para bancársela. Hace unos minutos el gobernador Axel Kicillof exigió la inmediata libertad
de estos detenidos. Ayer también en la Cámara de Diputados se planteaba esto, hubo una conferencia de prensa y la intervención del gobierno es clara. De hecho, vamos a escucharlo al jefe de gabinete, Guillermo Francos, hablando de este tema. Eso fue un delito, lo que se cometió contra el domicilio del diputado Esper. Es un delito. Y está siendo investigado por la justicia y es lo que corresponde. Una ¿no? contravención, dijo. Es prácticamente una contravención. Dijo. Pero, además, yo no recuerdo bien, pero yo creo haber escuchado en las primeras noticias que estaban utilizando un vehículo oficial. Sí, claro. Bueno, digo, a ver, utilizar un vehículo oficial para hacer un atentado de la magnitud que se considere, ¿no? Pero claramente un atentado contra el domicilio del diputado Esper, eso es un agravio, en primer lugar, a los bonaerenses. Obviamente yo creo que hay una parte importante del kirchnerismo que siente esta especie de angustia política por ver que la líder de su espacio está presa. Yo creo que ahí no se ponen a analizar las razones por las que está presa y entonces le echan la culpa a la justicia y al gobierno por si acaso, ¿no? Porque como si el gobierno manejara algo de la justicia, ¿no? Un atentado, dice Guillermo Francos. Un atentado. Tirar caca en una vereda. Bueno, esa es una parte de lo que sucede ahora y que es la imposición del terror. La hazaña tiene que ver con lo que hoy hablamos, hoy en este programa. Entrevistamos al vicepresidente de la Fundación Hemofilia, que cuenta que el gobierno le quitó todos los fondos y pone en riesgo de vida a los pacientes hemofílicos. Se pueden morir. Hoy entrevistamos a un pediatra del Garrahan, que dice que si el Garrahan no está, se pueden morir los niños. Morir. Muerte de niños. Hoy entrevistamos a otra estafada del Procrear. Algo que funcionaba bien y que el gobierno va y rompe, que era la asignación de viviendas. Ahí está la hazaña. La hazaña. Que después cuesta vidas, Cuesta vidas. Y después está la entrega. La entrega. Y el tema YPF realmente vale la pena que lo sostengamos y hablemos, porque son, así como la muerte es irreversible, es muy difícil revertir otra vez si entregan YPF. Está en juego no solo la empresa pública, la soberanía energética, miles de puestos de trabajo, YPF genera muchísimos puestos de trabajo, que sea dirigida por el Estado para que la Argentina tenga energía y no tenga que importar esa energía como pasaba cuando estaba en manos privados. Hay muchas cosas en juego. Y los abogados del Estado, con todos los gobiernos, incluso con Macri, digo, para que no vayan a pensar que acá Macri dice, no, los abogados del Estado, incluso con Macri, siempre sostuvieron que la Argentina no tiene que pagarle $1 a los fondos buitre. Ni uno, cero. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir. Porque en la Argentina la ley está por encima de todo. ¿Vieron que los empresarios dicen reglas claras? Bueno, ¿qué dice la regla en la Argentina? Que el Estado puede expropiar. Hay una ley de expropiación. ¿Qué dice la ley de expropiación? Que se tiene que declarar de utilidad pública un bien y que se tiene que pagar una indemnización al dueño de ese bien por quitárselo. Les voy a poner otro ejemplo. Acá, por ejemplo, cuando se hacen estaciones de subte, hay veces que hay que expropiar algún local, algún edificio, alguna casa, porque hay que hacer un agujero ahí, hay que hacer la estación de subte. Entonces eso se hace. Se declara la utilidad pública, se le paga lo que le corresponde y se hace ahí lo que necesita el Estado. O sea, la expropiación existe en la ley. ¿Qué se hizo con YPF? Se cumplió la ley de expropiación. El Congreso declaró de utilidad pública la soberanía hidrocarburífera e YPF, decidió que para cumplir con esa utilidad pública tenía que quedarse con el 51% o recuperar el 51% de la petrolera de bandera y lo hizo. Se votó,
se promulgó, salió en el boletín oficial, se le pagó a Repsol por el 51% de las acciones y se cumplió toda la ley. Tanto que Repsol no se quejó. El juicio no lo hace Repsol, al cual se le expropió el 51%. Lo hace un fondo buitre en representación del otro 49%. ¿Qué dice? Que en el estatuto de YPF decía que había que pagarle a ellos por ese 49% mucho más que lo que se le pagó a Repsol el 51%. Ahora, eso dice el estatuto de la empresa. El Congreso argentino está no un poquito, un escalón arriba, está años luz arriba de un estatuto de una empresa privada. Para que se entienda, si un estatuto de una empresa privada dice, esta empresa no va a pagar impuestos, ¿puede hacerlo? No, no puede hacerlo. Porque la ley está por encima del estatuto. Si el estatuto de una empresa privada dice, en esta empresa vamos a tener esclavos en lugar de trabajadores registrados, ¿puede hacerlo? No, no puede hacerlo, porque la ley está por encima del estatuto. El estatuto es de la puerta para adentro y cumpliendo la ley. Bueno, el estatuto de YPF decía una cosa, que una ley del Congreso no tiene por qué cumplir, si justamente la ley y el Congreso están muy por encima del estatuto. Si el juicio se hubiera hecho en Argentina, sería re sencillo, nunca hubieran ganado los fondos buitre. Por eso el juicio se hace en Estados Unidos y para una jueza de Estados Unidos, un estatuto de una empresa está por encima de una ley que no está cuestionada porque es una ley de la Argentina. Y entonces, el presidente de la Argentina debería decir, nosotros no pagamos un peso, $1. Y Milei, y vuelvo al inicio de todo este editorial, como tiene un plan económico y un plan de comunicación para sostener ese plan económico, tiene un plan de comunicación muy efectivo, que es tirar cientos de miles de cosas todo el tiempo a la vez. Cada vez que nosotros queremos buscar algo, un tuit de Milei, es inabarcable. Es inabarcable. Entonces nos vamos olvidando. Ahora, el tipo da señales de lo que iba a hacer con YPF. Voy a mostrarles dos archivos que la verdad que los tendríamos que haber tenido más en cuenta, porque Milei dijo que iba a hacer esto. Vamos con el primero, que es una charla de Milei con Chiche Helblum, donde le preguntaba sobre YPF. Y esto decía Milei. ¿Qué haces con YPF? Después pido el de Majul. YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. vaca muerta? Sí, ¿Vendés vaca muerta? sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, ¿qué sé yo? ¿Podés vender vaca muerta? Sí. Pero es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscás la forma de privatizarlo. Milei había dicho, ¿qué haces con YPF? Primero la racionalizo. Cuando hablan de racionalizar, los que conocemos un poco, eso hicieron, por ejemplo, en los 90 con las privatizaciones. No privatizaron las empresas como estaban. Primero las limpiaron, les quitaron las deudas, echaron a los trabajadores y después la privatizaron para que el que se la quedara limpia. Bueno, Milei decía, vamos a racionalizar y después venderla. Y Helblum le pregunta, ¿y vendés vaca muerta? Sí. ¿Vendo vaca muerta? Había dado una señal. Había dado una señal. Y después está este archivo, que para mí es el más importante, que es en una de las charlas con Majul, donde Milei dice que quiere pagar. Vamos a ponerlo de vuelta. A partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error
monstruoso que cometió Kicillof. La Argentina, que es el mismo país, en 1922 cuando se creó YPF, en 1992 cuando Menem la privatizó, en el 2012 cuando Cristina impulsó la recuperación y en 2025 cuando Milei quiere entregarlo, es el mismo país. Y si el país dice no pago $1, el país dice no pago $1. Milei dice pago. Milei dice pago. Willing to pay. Nunca la Argentina reconoció que tenía que pagar $1. Como nunca la Argentina reconoció que las Malvinas son de Gran Bretaña. Está a ese nivel. Nunca la Argentina reconoció que tenía que pagar $1 sobre YPF hasta Milei. Hasta Milei. Este archivo es muy grave, porque contradice toda la estrategia jurídica que debería llevar adelante el gobierno actual, que representa al mismo Estado. El Estado tiene continuidad. Y en este archivo Milei dice yo quiero pagar. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Por qué querrías pagar algo que siempre dijiste que no querías pagar? ¿Qué necesidad tenés de decir yo voy a pagar algo que no tenés que pagar? Algo que el Estado argentino dijo que no tiene que pagar. Y entonces ahí empezamos a pensar que acá hay algo oscuro. Que acá hay alguna negociación por detrás. Recién lo decía Axel Kicillof, hay bastantes publicaciones que hablan de un señor que se llama Gerardo Mato, Jerry Mato, contratado por el Fondo Buitre Burford para negociar con el gobierno argentino un acuerdo extrajudicial. Gerardo Mato por lo menos estuvo reunido con el jefe de gabinete Guillermo Francos hace unos meses acá en la Argentina. Digo por lo menos porque es el único registro que existe en los accesos a la Casa Rosada. Puede haber otros que no hayan registrado. Y como Milei, vuelvo todo el tiempo al inicio, tiene una estrategia de comunicación para sostener su estrategia de su plan económico, yo empiezo a ver a Milei vestido con el mameluco de YPF como una distracción de decir yo quiero YPF, mientras por abajo está negociando entregarla. Que es un poco la misma estrategia de Milei que dice yo quiero hacerme judío, mientras tiene un discurso nazi. Porque vieron que Milei dice que él se va a convertir al judaísmo. Y como se va a convertir al judaísmo, él no puede tener discurso nazi. Él no puede tener prácticas nazi. Él no puede perseguir al que piensa distinto, porque él se va a convertir al judaísmo. Dice. Con YPF dice, ¿cómo voy a yo querer entregar YPF si yo me he visto con un mameluco de YPF? Bueno, por lo que hace y por lo que dice, parece otra cosa. Porque no se explica que alguien quiera pagar algo que no tiene que pagar. La Argentina no tiene que pagar nada por YPF. Como tampoco se explica que haya gente en el sistema de medios que en lugar de estudiar el caso, de ver qué dice la ley, de leer el estatuto de YPF, de informarse sobre el juicio, de consultar a los que fueron parte del juicio, básicamente hacer trabajo de periodista, se ponen del lado de los fondos buitre. Porque cada vez que alguien en la Argentina dice Kicillof actuó mal, Cristina actuó mal, el kirchnerismo actuó mal, está poniéndose del lado de los fondos buitre. Y es realmente inexplicable. Posta, es como si jugamos la final del mundo con Alemania e hinchás por Alemania. Como si nos cobran un penal en contra y decís, no, estuvo bien cobrado. ¿Quién estaría a favor de Alemania en una final? Bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo estás a favor de los fondos buitre? Cada vez que dicen eso están a favor de los fondos buitre. Por ejemplo, Majul. Míralo. Nos rompieron, nos quemaron la cabeza 20 años vendiéndonos mentiras. El otro, Kicillof, el gobernador que grita pero no gobierna, se mandó, llámalo como quiera, la metida de pata más cara de la historia argentina.
si luego no lo procesan por un delito, al expropiar a la Bartola YPF. Una jodita por la que más tarde o más temprano, ya está decretado esto, vamos a tener que pagarle a los acreedores casi 17.000 millones de dólares. Y a pesar de eso, Kicillof, de nuevo, te la quiere vender cambiada, nos quiere hacer creer que la decisión de la jueza Loreta Presca se llama, ¿no? Presca. Constituye un nuevo ataque de los fondos buitre, nombrar los fondos buitre, qué lejos estaban. O de Milei para instalar la motosierra en la provincia de Buenos Aires. Más todavía, ¿qué dice Kicillof? Esto es un ataque premeditado justo contra él, justo contra Kicillof. Kicillof, que está dejando la provincia a la deriva y a los chorros y a los asesinos matándose de risa. Bueno, de vuelta. Cualquier periodista ve que se hizo una expropiación, que pasó por el Congreso, que el Congreso lo votó, que se cumplieron todos los pasos legales, que un estatuto de una empresa privada no está por encima de una ley, que no fue un capricho, que gracias a eso se recuperó la soberanía energética, que YPF no producía y volvió a producir, que ahora gracias a eso Milei tiene dólares porque YPF invirtió en Vaca Muerta. Un periodista hace trabajo de periodista. Esto que hace Majul es comunicación institucional de un gobierno que quiere entregar YPF. No tiene otra explicación. Lo mismo que Eduardo Feynman, que ayer, en lugar de hacer trabajo de periodista, le preguntó al ChatGPT y pone "no más preguntas, señor juez". Y publica su charla con el ChatGPT. Le dice: hola, ¿podrías decirme en una palabra quién es el responsable de que Argentina haya perdido el juicio por la expropiación de YPF? Y el ChatGPT le contesta: kirchnerismo. Un nombre propio, le pregunta Feynman. Axel Kicillof, le responde el ChatGPT. Chicos, si están estudiando periodismo, no se hace así. Para arrancar, dejen de preguntarle cosas al ChatGPT. El ChatGPT se entrena con vos. Es tu propio predictivo. Cuando vos usás el WhatsApp, ¿viene aunque te predice palabras? Cuando arrancás, lo que trabaja el WhatsApp son con las palabras que vos siempre usás, entonces arranca por eso. El ChatGPT es lo mismo, un poquito más complejo, pero es lo mismo. Dejen de creer en la inteligencia artificial, en preguntarle a Grok, en el ChatGPT. Se puede elaborar, investigar y leer y entender y pensar. No pretender que una máquina que está programada para predecir lo que vos querés leer, te conteste. Y Feynman, en lugar de hacer trabajo periodístico, hace lo mismo que Majul. Operar en función de un gobierno que, la verdad, todo indica, está laburando para los fondos buitre. Y cada uno de estos hombres que insisten en decir que esto fue culpa del kirchnerismo, fue culpa de Kicillof, fue culpa de Cristina, solo le están dando la razón a un fondo buitre para que se quede con nuestra petrolera de bandera y decida si en la Argentina producimos petróleo, producimos gas, tenemos gasoductos, tenemos soberanía energética o no. ¿Vos le entregarías a un fondo buitre esa decisión? Bueno, 9 de la mañana, 45 minutos. Pará, ponelo. Mira, me resirve mientras entra Lantos. Para que entiendan que el coso es predictivo. Que el coso es predictivo y te responde lo que vos querés. Hizo nuestro coordinador, hizo la misma pregunta que Feynman a su ChatGPT. Ponelo, para que entiendan por qué no hagan esto. ¿Podrías decirme en una palabra quién es el responsable de que Argentina haya perdido el juicio por la expropiación de YPF? Repsol, le responde a Charlie. Un nombre propio, María Eugenia Vidal. Brillante. Poné ahora, Ojo, te voy a tirar ojo. la grilla. ¿Puedes poner los dos, Fer, juntos? Ojo Qué que quilombo, tal qué hijo vez de puta que soy, yo sé, pero... ChatGPT sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Qué? Sobre María Eugenia Vidal. Capaz que sabe algo. Que yo sepa, María Eugenia Vidal no tiene nada que ver con el quilombo YPF. Aclaro, que yo sepa, no aparece en ningún lado. Ponle Feynman, para que entiendan, no lo hagan más, por favor. Ahora, ¿por qué le aparece Vidal a Charlie? No sé, Subogia? Charlie, ¿qué estás haciendo con Vidal?
Pon el de Feynman, a ver. Hola, ¿podrías decirme en una palabra quién es el responsable de que Argentina haya perdido el juicio por la expropiación YPF? Dice, kirchnerismo. Un nombre propio, Axel Kicillof. Eso le dice el ChatGPT a Sí, Feynman. está entrenadísimo, hay que decirle que está entrenadísimo ese ChatGPT. ¿Y qué le dice el mismo ChatGPT ante la misma pregunta a Charlie Zuboski, nuestro coordinador? ¿Podrías decirme en una palabra quién es el responsable de que Argentina haya perdido el juicio por la expropiación de YPF? Repsol, dice ChatGPT. Un nombre propio, María Eugenia Vidal. Bueno, esto de vuelta. Además de que kirchnerismo no es un nombre propio, ¿no? No, en una palabra decía ahí, en una palabra. Después nombre propio dice Axel Kicillof. Kicillof, perfecto. Esto de vuelta para que entienda. El ChatGPT no es inteligente. Es un predictivo que se basa en lo que vos fuiste charlando con él. No le hagan preguntas así, porque te contesta lo que vos querés. Y las dos respuestas están mal, además. La que le dio Feynman y la que le dio a nuestro compañero Charlie Zuboski. Bueno.